Algo de esto, de la metonimia positiva, no de la que nos oculta y nos castra, encontramos a borbotones en los poemas de Concha García, cuando un bolso, unos tacones, un pijama, una blusa, nos dejan vislumbrar el cuerpo completo de una mujer. Y de la parte por el todo, al todo por la parte. Regresamos al mito de los gemelos, como el culo del que nos hablaba María Mercè Marçal, a la perfección del cuerpo según nos cuenta Platón en su Banquete, cuando el ser humano estaba formado por dos individuos, con 4 brazos, 4 piernas, 2 rostros y un cerebro, el poderoso andrógino, al cual temieron tanto los dioses que dividieron por la mitad para que los humanos no fuésemos una amenaza para el Olimpo. Pero el andrógino pervive y lucha por salir, por ser una posibilidad, si no una realidad física, si una opción simbólica, un derecho a elegir que este cuerpo que parece una mujer, como dice Miriam Reyes en su poema No soy dueña de nada, sea un cuerpo libre de etiquetas externas. Eso es lo que nos explica Andrea Luca en su poema Abrázame desde tu vaporoso estado. Comienza con esta cita: y como hombre y mujer cohabitan el mismo cuerpo. Empieza así: abrázame desde tu vaporoso estado y gózame según convenga a tu humano instinto. Si hombre, seré una brisa marina y todo el mar habitará mi rictus bivalvo. Si mujer, para ti el polen de la floresta y el peso frutal de mi árbol. Pero cuando activo sea mi deseo, ¿quién de ti encontraré? Si como mujer pido, sea álamo. Si como hombre, 2 montañas y un volcán. Y si en vaivén mi dualidad se pierde, sé espejo de abrazador azogue, donde el vaho de mi suspiro quede atrapado y sea también foto de nuestro álbum familiar. ¿Es la perfección el andrógino? ¿Es la perfección el andrógino que parte del dualismo hombre-mujer activo-pasivo? ¿Es la perfección el dualismo? Dejo esa pregunta en el aire con la esperanza de que las partículas de cada dualismo salten y en un afán de libertad combinatoria, como en el caso de este poema, den lugar a una multiplicidad infinita de posibilidades en la que el cuerpo consiga llamarse por su nombre sin miedo a que nuestra genitalidad nos cierre, sino que nos libere dándonos placer y capacidad de expresión como individuos únicos, tanto dentro como fuera de la literatura, tanto dentro como fuera. Para terminar, me gustaría leer un poema de Isla Correllero, Coño Azul, en el que el coño es el personaje principal. Un coño azul, un coño negro, un coño invencible, un coño que se ha independizado y que a veces incluso puede ser nuestro peor enemigo, pues reclama lo que necesita y rechaza lo que no le gusta. Nosotras también deberíamos independizarnos a veces del cuerpo femenino, de nuestro coño, a pesar de que lo llevemos siempre puesto, pues así, en la distancia, tomaríamos conciencia de lo que somos y de lo que no queremos ser. Voy al poema. Mi coño es negro como carbón, evaporado, pero se vuelve azul a la luz de la tele y de la luna. La característica más peculiar que explica su color y su forma es que tiene circulación lenta y estremecida que va navegando hacia la tinta de las venas y se abre al desamparo de mi dormitorio como si comprendiese que un dedo impenetrable, masculino, no pasará por él ni por las sábanas. Sería una esperanza considerar que sobre mi coño solitario aún pueden caber volúmenes remotos o un pañuelo azul que penetrase las 2 mitades húmedas y abiertas y así pasar esta tela azul ensangrentada, quedándose, rompiéndome, porque mi coño ya es invencible, mi enemigo. Aislado del amor, cualquier coño es violento. Por último, os quería contar una experiencia personal reflexionando sobre esta ponencia, sobre lo que las palabras y las metáforas hacen con nuestro cuerpo que parece de mujer y lo que nuestros cuerpos de mujer hacen con las metáforas, intentando llegar a la conclusión de si nos muestran o nos tapan, nos crean o nos castran. Decidí hacer un experimento. Pinté todo mi cuerpo con todas las metáforas que había encontrado de todas las poetas para ver si realmente todas esas palabras mostraban más mi cuerpo o lo ocultaban. Mostraré estas fotografías en mi blog, quien quiera verlas me dice si lo muestro, si lo oculto o... Bueno, es una reflexión física porque no podía faltar el cuerpo, ¿no? Bueno, realmente yo no he llegado a ninguna conclusión, pero no podía haber sido de otra manera, porque la conclusión que me habría sacado de la frontera, y yo habito la ranura. Gracias.